Seguimos el mundo cooperativo y ahora les queremos presentar otra instancia de los conversatorios que está llevando adelante FECOBI, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo. Estuvimos dialogando con el secretario general de esa institución, con Luis Llorca, quien nos puso al tanto sobre los objetivos que se persiguen con estos conversatorios que todavía continúan y que, dicho sea de paso, ustedes pueden seguir a través de los canales de FECOBI. Aquí está Luis Llorca y algunos fragmentos de lo que fue el último conversatorio que se desarrolló. Bueno, primeramente buenos días a toda la teleaudiencia. Y es verdad, hoy nuevamente estamos terminando ya una jornada, pero muy fructífera. Estos conversatorios que tienen como idea poner la vivienda en primer lugar y poner la vivienda a nivel institucional, porque nosotros entendemos desde la Federación de que para desarrollar el cooperativismo se debe generar una sinergia entre los diferentes actores sociales, políticos e institucionales. Por eso hoy los hemos invitado por segunda vez a participar y a conversar. Bueno, hoy conversamos de algo que no es menor, a dónde van los fondos públicos. Tuvimos una brillante exposición, como siempre, del profesor Benjamín Nahum. Tuvimos nuevamente la presencia del contador Cereta, director nacional de vivienda, que también aporta desde el Estado la problemática, las soluciones, las cifras. Y FECOBI aporta por parte de su asesora, integrante del equipo de Comuna, la economista Mariana García, esa visión particular, porque los reclamos que tienen un condimento sumamente humano, también tienen una parte económica, tienen un sustento, tienen un argumento. Nosotros cuando planteamos en nuestros conversatorios la problemática de la vivienda. La problemática de la vivienda, y ustedes ya lo habrán visto, tenía una parte política, una parte muy humana, y ahora vamos a darle un condimento a la parte económica. Porque realmente la inversión social que el Estado plantea en la vivienda, hay que cuantificarla, hay que dar números y tenemos que utilizar. Tema de está decir, nosotros todavía quedan 2 charlas y nosotros en la última charla vamos a cerrarla seguramente con broche de oro. Tenemos a la doctora Graciela Fernández, presidenta de ASI, y seguramente vamos a tener a la ministra de Vivienda, la doctora Irene Moreira. ¿Por qué? Porque entendemos que son actores fundamentales. Y aparte nosotros tomamos la palabra del ministerio. Este va a ser un ministerio de puertas abiertas, nos decía la doctora. Y nosotros, qué mejor oportunidad que el ministerio trabajando, escuchando a todos los actores para hacer algo que en este momento socialmente se transforma en imperioso. Generar comunidad, invertir socialmente en forma eficaz. Nosotros estamos invitando a las cooperativas, a los integrantes de las cooperativas, en fin, con gente que está interesada en el tema, a actores que vienen a hacer preguntas, y aparte esto se transmite por YouTube, así que nosotros, si ustedes llaman a la federación, vamos a darles la clave para que todos los cooperativistas y todas las cooperativistas puedan acceder a este diálogo que tiene que ser fermental, este diálogo que va a conducir el año que viene a un libro en lo cual vamos a resumir todas las vivencias, todas las ponencias. FECOBI entiende que uno de los problemas que nosotros no habíamos logrado es reunir, transparentar y dialogar, en el entendido que todos los actores defienden lo mejor para el cooperativismo, pero quizás en una mesa nos vamos a mostrar las problemáticas. Y creo que inclusive desde el gobierno va a haber una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando esos argumentos. Así que bueno, bienvenido todas y todos. Hay un análisis que a mí siempre me pareció, y bueno, se reflejaba claramente en lo que planteaba Benjamín, en cuanto a no solo cuánta plata del presupuesto nacional va para el Ministerio de Vivienda, sino cómo se reparte eso después. Y ahí estaba claramente identificado, sin muchas variantes, como las cooperativas más o menos presupuestalmente llegan a casi una mitad de lo que es el presupuesto, y los programas más vinculados a asentamientos,
intervenciones del estilo están en alrededor de un 10%. Eso siempre nos pareció un problema. Primero nos parece un problema en este análisis que hace Benjamín, con el cual estoy de acuerdo, que el presupuesto en lo que tiene que ver con vivienda siempre fue bajo, siempre fue mucho menos de lo necesario. Pero también un poco está el tema de esa distribución y cómo se trabaja ahí. Y una cosa que no estaba, o que estuvo esbozada, pero que no estaba ahí, que también hace parte, o hacía parte originalmente, de lo que debería ser contado como presupuesto para vivienda, que son todas las exoneraciones de la BIS, ¿no? La ley BIS. Ahí hay un fuerte monto de plata puesto para vivienda, que en su teoría y en su origen era: vamos a que los privados hagan las viviendas para la clase media, para así con los fondos públicos nos ocupamos de las clases más bajas. Esa era la teoría original, que después no se cumplió. Entre otras cosas porque creo que ya tenemos claro que la teoría del derrame se va a construir más, por lo tanto van a bajar los precios. Todo eso está en algunos libros, ya un poco viejos, pero eso no se da y no se ha dado. En el año 2021 las exoneraciones fueron alrededor de unos 80 millones de dólares vinculados a la ley de vivienda de interés social. Estamos hablando ahí casi el 10% del presupuesto del Ministerio de Vivienda, que es casi el mismo porcentaje que tenían los programas vinculados a asentamientos. Después, esa ley de vivienda de interés social, que a mi entender no tuvo los resultados esperados de acuerdo al objetivo original, se fue como definiendo un cambio de objetivo, más que un análisis de las conclusiones. Al final el objetivo no era tanto el acceso a la vivienda de clases medias, sino la generación de empleo. Y ahí ya pasa a ser algo más, un ítem más de la ley de inversiones, y ahí ya es, bueno, ¿qué capacidad tenemos? ¿Por qué la única herramienta que nosotros podemos usar, o la herramienta más fuerte que tenemos para usar para generar empleo, es perdonar impuestos? Y entramos en esa discusión, que también va con la ley de inversiones, que también va, si existen, ya es una discusión más de política económica, si existen sectores a los que hay que apuntalar y otros no, si es lo mismo cualquier inversión, si es lo mismo perdonar impuestos en cualquier inversión. Entonces ya ahí pasa a ser, bueno, si crea empleo o no crea empleo, y ahí ya nos fuimos de la política de vivienda. Ahí ya estamos haciendo otra cosa. Yo estoy acá como parte de un colectivo que es Comuna, que es una cooperativa de trabajo, que trabaja junto a la Federación hace ya muchos años, y lo que voy a compartir acá está atravesado por esas experiencias, por la experiencia de un colectivo cooperativo, trabajando con una federación que apuesta también por el cooperativismo de vivienda, y desde ese lugar es que quiero hablar. Y un poco por esto quiero empezar por algo que pensé que capaz que alguno de los panelistas lo traía, pero no, que me parece que ¿por qué tiene sentido hablar de la vivienda? Que parece que se sobreentiende, pero me parece importante traerlo. Y es esta idea de que la vivienda es el espacio donde producimos y reproducimos cotidianamente nuestra vida, ¿no? Es ni más ni menos que eso. Entonces, me parece que esa importancia social y política es la que tiene que guiar un poco la discusión toda, sobre el tema, y a veces nos perdemos en números y demás, y me parece que estaba bueno traer eso. Y me parece que está bueno traer eso porque si atendemos a esa importancia que tiene la vivienda como espacio reproductivo, ¿no? Y sobre todo si tomamos en cuenta que una vulneración en la vivienda amplifica otras vulneraciones en cuestiones educativas, de salud, de recreación, de bienestar emocional y demás, puede parecernos sorprendente que la vivienda sea un espacio que se resuelva sobre todo privadamente, que sea una responsabilidad individual de cada persona, de cada hogar, y que no nos demos formas colectivas para resolverlo como de repente si hacemos con la educación o la salud. Entonces me parece que traer esta discusión política hace también a que después nos quejemos de que tenemos poco presupuesto, y sí, porque hay una cuestión de definición previa. Entonces, una pregunta que nos puede interesar es en qué medida el Estado, cuando interviene, logra desmercantilizar el acceso y la permanencia a la vivienda. Es decir, de qué forma el Estado logra liberar de alguna manera a las personas en los hogares de la dependencia del mercado y, por tanto, de la capacidad económica de cada quien. Yo creo que esa debería ser la función de la política pública, desmercantilizar el acceso y la permanencia en la vivienda. Y a veces el Estado lo logra con ciertas políticas, y muchas veces no solo no lo logra, sino que refuerza esos mismos mecanismos que generan los problemas habitacionales que tenemos hoy.
Entonces, para poder hacer cosas necesariamente precisamos plata y creo que ahora hubo un consenso en que la plata destinada a la política habitacional es insuficiente. Es insuficiente hoy, pero ha sido insuficiente en las últimas décadas también. Entonces esto atraviesa un poco los distintos mandatos y me parece que eso es bueno traerlo. Y si pensamos, sobre todo desde fines de los 90, cuando se termina de consolidar el Ministerio como actor institucional en la materia, vemos esto de que el esfuerzo dedicado a la cuestión habitacional en términos del Producto Interno Bruto, que es la prioridad macroeconómica, es decir, cuánto de la riqueza socialmente producida y económicamente valorada decidimos destinar a este bien que es la vivienda con esto que representa. Y bueno, más o menos en la primera década de este siglo fue menor al 4% y recién a partir del segundo gobierno del Frente Amplio incrementa un poco para llegar a un tímido medio punto porcentual. Y en materia de producción real, es decir, de la capacidad productiva de ese dinero, en ladrillos, digamos, recién a partir también del segundo mandato se supera lo que era la producción en los 90, ¿no? Porque a inicios de la década había una caída bastante fuerte de la producción en vivienda. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en instantes, el último bloque de Mundo Cooperativo.